Omnipotente, Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Oración por la paz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya discordia, armonía. Donde haya error, verdad. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. La Madre Iglesia nos ofrece para el día de hoy, domingo 28 de febrero, como primera lectura, Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2, versículo 9a y del 15 al 18. Salmo responsorial 115, versículos 10 y 15, y versículos del 16 al 17 y del 18 al 19. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31b al 34. Y el Santo Evangelio está tomado del evangelista San Marcos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Vivir el Evangelio de mi vida por los franciscanos capuchinos de República Dominicana para el mundo entero. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la reflexión a cargo de Fray Pedro Abad. Paz y bien, hermanos y hermanas, ¿cómo se sienten? Pues en este domingo estamos celebrando la transfiguración de Jesús junto a los discípulos, a sus apóstoles, Juan, Pedro y Santiago. Es interesante cómo Jesús se transfigura frente de ellos en aquella montaña, donde quedó con una vestimenta tan reluciente, resplandeciente, una blancura que llamaba la atención. Y no solo la vestimenta, sino su rostro que brillaba. Y es ahí cuando ellos se emocionan, y sobre todo Pedro, y dice:
vamos a hacer 3 chozas, una para ti, una para mí y otra para Santiago. 3 chozas. Entonces, es interesante cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos disfrutando de esta paz, de esta dulzura. A veces tenemos la tentación a querernos quedar en las comodidades, en querernos quedar en el placer, en el disfrute. No es malo, pero hay que disfrutar y pensar también que debemos de ir luego a proclamar y a testimoniar que hemos tenido esta experiencia del disfrute, que hemos tenido esta experiencia que es poder visualizar cara a cara al Maestro. No es fácil poder tener el equilibrio de decir, Señor, aquí estoy, gracias por darme este privilegio, gracias por conocerte, gracias por esta experiencia inolvidable, pero déjame compartir esto con aquellas personas que desconocen de esta experiencia. Pero, más sin embargo, hay una expresión que me fascina bastante de este evangelio y es la siguiente: este es mi Hijo el amado, escúchenle. En otro evangelio dice mi predilecto, en quien me complazco. Y esto vamos a hacerlo como lo decía San Francisco. Cuando Francisco se acercaba al evangelio, no se imaginaba a un Dios que hablaba en la antigüedad, sino a un Dios que me hablaba ahora en el presente, en el hoy y a mí. No que le dijo, sino que me dice. Y es ahí donde nosotros debemos de hacer propia la frase, la expresión de Jesús. Y podríamos hacer este ejercicio de pensar, ¿será que yo puedo tener esta misma convicción de que Dios puede decir lo mismo de mí? Este es mi Hijo el amado. ¿Será que yo estoy teniendo un comportamiento agradable a Dios, donde Él pueda sentir complacencia? ¿Será que yo puedo estar frente a frente con Él y mirarle y no rehusar de su mirada? Porque me da vergüenza lo que yo he hecho. Que Dios nos conceda en este día, en este domingo tan especial, la gracia de que nos podamos identificar con esos apóstoles, los cuales pudieron tener esta experiencia tan especial. Pero más aún, que Dios pueda mirarnos y decir lo mismo que dijo de su Hijo, porque esta fue la misma respuesta, o más bien promesa que nos hizo Jesús, para que ustedes disfruten de la misma presencia que disfrutaba yo junto al Padre. Y asimismo todos estamos convocados a participar de la misma experiencia. No es algo que está reservado para unos cuantos, sino que es una promesa para ti y para mí, para todos. Pues que Dios nos conceda que nuestra vida sea también resplandeciente, que sea capaz de transfigurarse, y quien contemple nuestro rostro también pueda ver el rostro de Cristo. Que así como el alfarero, y más que todo aquel joyero que sabe que la joya está lista cuando es capaz de ver su rostro en la joya, cuando es capaz de ver ya su rostro reflejado, dice, ya la obra está lista, ya puedo sacarlo del horno. Y asimismo como cristiano, que tu rostro refleje esa misma transparencia, ese mismo rostro de Jesús, que ese es ser cristiano, vivir, transmitir la misma paz, la misma dulzura, el mismo amor y misericordia que Jesús mostró hacia sus discípulos. Paz y bien. Después de escuchar la reflexión del día, preparémonos para la bendición de parte de Fray Pedro. Después de escuchar la reflexión, dispongámonos para la bendición, pero antes compartamos la siguiente frase: la amistad sin confianza es como una flor sin perfume. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes.
les mire con cariño y le conceda la paz. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familiares y permanezca para siempre. Paz y bien, feliz resto del día. Bendiciones. Inmortal.